Miércoles 13 de abril del año 2022. Son las 7:01 p.m. hora de México. Vamos a continuar ahora con el número 5 del curso Concepto y Realidad. Bueno, eso ya lo hemos visto, y eso también, pero ese verso espero que ya lo vayan aprendiendo de memoria. Para matar tocha pañati, Patillakotina Villati, Luis Sultaneso Kusalo, para de eso Nagampati. Aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante las doctrinas de otros. Ahí tenemos los temas de esta clase. Y en la clase anterior nosotros comenzamos el estudio de la realidad convencional. Estudiamos los dos tipos de conceptos enseñados por el Buda en base a un pasaje del primer libro de la Abhidhamma, el Dhammasangani. Se estudió el concepto como eso que hace conocer, también llamado concepto nombre, Nama Anyati, y las dos clases de concepto nombre, el concepto nombre real y el concepto nombre irreal. Se dijo que siempre es importante comprender que el referente de un concepto nombre en particular es una realidad última u otro concepto. Eso es lo que nosotros estudiamos ayer. Y también repasando un poco, o sea, nosotros comenzamos el estudio de las dos realidades, convencional y última. Explicamos un poco sobre los términos, el significado del término sacha, el significado del término samuti, el significado del término paramata. Explicamos eso antes. Y la realidad convencional, eso es importante mencionarlo, se refiere a los conceptos pañati y a los modos convencionales de expresión, bohara, de los mismos, como el lenguaje oral, escrito, etc. O sea que los conceptos simplemente son construcciones mentales. Y esas construcciones mentales nosotros las expresamos de diferentes formas. Entonces, una forma de expresar esas construcciones mentales que son pañati es a través o por medio del lenguaje oral, puede ser el lenguaje escrito y puede haber otras formas. Y entonces nosotros podemos dar por aprendido el primer tipo de concepto, que es el concepto nombre, que es eso que hace conocer. O sea que, como dijimos ayer, cualquier palabra que hay en un diccionario, en cualquier lengua, eso es un concepto nombre. Y ahora vamos a estudiar el otro tipo de concepto, que es el concepto cosa o significado, que es eso que se hace conocer. Y para eso nosotros ayer mencionamos esta diada del Dhammasangani, de la matriz matica, y esta pertenece a lo que se llama la diada de los discursos. Hay dos tipos de diadas en el Dhammasangani. El primer tipo de diadas que son 100 diadas, y el segundo tipo de diadas son 42. Y dentro de esas 42 diadas nosotros tenemos esa diada, que hay damas o cosas que son conceptos, y hay damas que son rutas de conceptos, y explicamos que rutas significa que son la base para la construcción de conceptos. No voy a entrar en esto, pero bueno, ahí hay 10 términos en el Nikepakanda, que es el tercer capítulo del Dhammasangani, y nosotros dijimos ayer que los 4 primeros se refieren a, los 6 primeros, los 4 primeros son términos canónicos que se refieren al concepto cosa, y los 6 siguientes son términos canónicos que ustedes van a encontrar también en los sutras, que se refieren al concepto nombre. No voy a entrar en eso.
Ahora, el concepto como eso que se hace conocer, también denominado concepto cosa o significado, corresponde a los referentes conceptuales del concepto nombre. Ahora, hay diversas clases de concepto, cosa o significado en base a cómo éste se constituye. Entonces aquí nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso está tomado del compendio de la Virana Sagrada. Y el primer tipo de concepto, cosa, es el concepto de forma, ¿no? O de configuración, se podría traducir también ese término Santana, Pañati. Y el segundo tipo es el concepto colectivo. Samuja significa una agrupación de cosas. Y el tercer tipo de concepto, el concepto de lugar, Lisa significa dirección, punto cardinal. Y el cuarto tipo es el concepto temporal, para escala. Un mensaje que ellos te envían, copiar el código. No. Como lo hiciste ayer. Okay. Y después tenemos el concepto espacial, en Pali se llama casa pañati, y finalmente tenemos el concepto signo, nimita pañati. O sea, entonces, cada uno de estos conceptos tiene un concepto nombre, ¿no? O sea, que esto es la contraparte del concepto nombre. Entonces, se denomina concepto de forma o concepto de configuración debido a que corresponde a la forma o configuración de las cosas. Por ejemplo, tierra, montaña, etc. Pero el sustrato de esto son propiedades materiales en este caso. O sea, normalmente estos conceptos Santana Pañati son cosas que, por ejemplo, que no han sido creadas por los humanos, por ejemplo. Y después nosotros tenemos el concepto colectivo. ¿Se recuerdan que ayer vimos un concepto colectivo? ¿No? Un concepto nombre colectivo. Que por ejemplo, cuando dijimos, por ejemplo, oso, o no sé, tela o jarra. Pero el concepto colectivo aquí es algo diferente. El concepto colectivo, como concepto cosa, es una agrupación. Por ejemplo, una casa, por ejemplo, es una agrupación de partes, como muros, ventanas, puertas, techo, ¿no? Y muchas cosas más. Un carro, por ejemplo, o un auto, también es una agrupación de cosas. Una carreta, no sé, un libro, por ejemplo, sería un concepto colectivo. No sé, cualquier cosa que ha sido fabricada por humanos, o sea, es un concepto colectivo. Y después tenemos lo que se denomina el concepto de lugar, Disa Pañati, debido a que corresponde a una localidad o dirección. Nosotros ayer vimos la contraparte de esto, que es el concepto nombre que se llama concepto nombre no colectivo. No, o sea, de que el concepto nombre puede tener un nombre y el concepto cosa puede tener otro nombre diferente. No, entonces, por ejemplo, nosotros hacemos los cánticos de la mañana de la prédica de Meta, ¿no? Uratimaya, Disaya, en la dirección este. Achimaya, Disaya, en la dirección oeste. Normalmente en la enseñanza del Buda siempre se comienza, la primera dirección es el este. ¿No? Pues espero que sepan dónde está el este aquí ustedes. Supongo que sí. El norte, sur, etc. ¿No? Y también los puntos cardinales intermedios, etc. Eso se llama Visapañati. Ahora, ¿por qué es un concepto? O sea, es una convención, en realidad, que el norte está allá y le llamemos norte. O sea, es algo, ¿no?, que se estableció anteriormente, ¿no? Y nosotros aceptamos, ¿no?, como una convención de que el norte.
Y después tenemos el concepto temporal, cada pañati, y debido a que corresponde a un periodo o una unidad de tiempo. Entonces, mañana, mediodía, semana, mes, no sé. También, por ejemplo, hora, no sé, minuto, segundo. Pero, por ejemplo, una cosa que es interesante, si ustedes van, por ejemplo, a Birmania, en Mandalay, que es la segunda ciudad, donde están las planchas de mármol famosas, ahí en el Palacio Real, porque antes de que los británicos se apoderaran del norte de Birmania, ¿no? Había un rey ahí. Bueno, llegaron los británicos, por supuesto, de que tomaron todo el palacio y todo eso. Y ahí hay un ejemplo de, o sea, porque la hora o el tiempo, como lo medían, no correspondía a la hora, ¿no?, que nosotros utilizamos ahora. Es una convención que ha sido adoptada, o es lo mismo que las millas y los kilómetros, ¿no? O sea que, no sé, ahora nosotros usamos el sistema métrico, pero por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, se utilizan, no sé, libras, ¿no? O sea, millas, ¿no? En Estados Unidos. Aquí nosotros usamos kilos, kilómetros, son cuestiones convencionales. Y el concepto temporal, como explicamos, se origina a través de la conciencia, ¿no? Los distintos surgimientos de conciencia. Entonces es porque una conciencia surge y otra surge que se genera el concepto del tiempo. Y después tenemos el concepto espacio. Ahora, con relación a lo que habíamos hablado ayer, me pasó en la... Bueno, aquí me faltó una... En la Vidama, el espacio, hay 4 tipos de espacio, ¿no? Entonces, esto está tomado del comentario del primer libro de Vidama y también en el comentario del quinto libro de Vidama. Y esto en el comentario del quinto libro de Vidama, porque hay ciertas de estas escuelas que sostenían que el espacio es incondicionado, como el Nirvana. Entonces, por supuesto que la tradición Theravada rechaza esto, porque los conceptos en realidad son construcciones de la mente. ¿No? Entonces no puede ser incondicionado. Entonces ahí, para explicar y para refutar un poco esa postura, entonces se explica que hay 4 tipos de espacio. El espacio externo, ¿no?, que se llama, tiene 2 nombres ahí en Pali, Ayataka, Akasa, es el término de espacio. Interesante la etimología en Pali del término Akasa. Akasa significa literalmente algo que no puede ser arado. O sea, y por supuesto que después las gramáticas y los comentarios, claro, o sea, normalmente la agricultura era, o sea, uno no puede arar y cultivar cosas en un espacio, ¿no? O sea, pero después los comentarios explican que algo que no puede ser rayado, no como quien hace rayas, no sé, en un muro con algo. Entonces, el primer tipo de espacio es el espacio externo, que es el espacio abierto, digamos. Ayataka significa precisamente eso, el espacio que no está, digamos, donde hay otras cosas. Entonces, ese espacio es un concepto. Y después tenemos el espacio circundado, Parichina. El espacio circundado sería, por ejemplo, esta sala de meditación o una recámara, o sea, un lugar que, digamos, está delimitado por muros o, no sé, una cueva, por ejemplo, adentro. Eso se llama Parichina, espacio circundado. Eso también es un concepto. Es una construcción de la mente. Y después nosotros tenemos esto en el concepto de la base del espacio infinito, que es un compuesto largo en Pali, que es Akasa,
Akasa Nancha Yatana. O sea, y eso es un tipo de objeto de contemplación o meditación santa que se alcanza después de haber practicado las casinas, los discos estos, ¿no? Entonces uno tiene que practicar solamente con los casinos. Entonces, y alcanzar las 5 llanas, ¿no? O sea, porque solamente se pueden alcanzar las llanas inmateriales por medio de los discos, de estos casinos. Entonces, cuando una persona alcanza la 5ª llana de la materia sutil con el disco entonces después uno expande el objeto, ¿no? El disco. Y cada vez lo hace más grande, más grande, más grande. Y después uno deja de prestar atención al disco. Entonces lo que queda en lugar del disco es el espacio infinito. Entonces uno alcanza la primera llama, cuyo objeto es esto, lo que se llama la base del espacio infinito. Entonces eso también es un concepto. O sea, es esa meditación de tranquilidad. O sea que los 3 primeros son conceptos. Y después está lo que se llama en Pali el espacio delimitante, pero literalmente es el elemento espacio, que es lo que había mencionado Julián del Patisana, ¿no? Y ese elemento está en el Dhamma Sangani como una de las propiedades materiales. O sea, en el 3er capítulo del Dhamma Sangani se dice de que hay el elemento dhatu. El término dhatu en la Abhidhamma es sinónimo del término dhamma. O sea, pero literalmente dhatu significa eso que no tiene que carece de un ser o de un alma. O sea, que es simplemente un fenómeno. Ahora, pero la peculiaridad de este espacio delimitante o el elemento espacio es de que es el espacio interno que delimita los grupos de propiedades materiales. O sea, de que las propiedades materiales en el Abhidhamma se dice de que hay 28 propiedades materiales, ¿no? Pero de esas 28 propiedades materiales, solamente 18 propiedades materiales son lo que se llaman propiedades materiales concretamente producidas. En Pali es Nibbana Rupa. ¿Y qué significa propiedades materiales concretamente producidas? Que son producidas por alguna de las 4 causas de la materia. Pues en el Abhidhamma se explica que las propiedades materiales pueden originarse de 4 causas, ¿no? Las materiales es la conciencia. Y la tercera causa de las propiedades materiales es el elemento calórico. Y la 4ª causa de las propiedades materiales es el nutrimiento, ¿no? Entonces hay solamente 18 propiedades materiales producidas por alguna de estas 4 causas. Y después hay 10 propiedades materiales que no están producidas por ninguna de estas 4 causas. Entonces esas 10 propiedades materiales que se listan en el Abhidhamma, en el Dhamma Sangani y también en el compendio, que no están producidas por ninguna de esas 4 causas, en Pali se denomina Anipanarrupa, que son propiedades materiales no completamente producidas. Y el elemento espacio, Akasa Dhatu, es una de estas 10 propiedades materiales que no está producida por ninguna de las 4 causas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esas 18 propiedades materiales que están producidas por alguna o más de las 4 causas, ¿no? O sea, en realidad funciona, esas propiedades materiales no existen individualmente, sino que existen en grupos, ¿no? En Pali se denominan
calapas. Y el grupo más básico es un calapa de 8 propiedades materiales. Y a esos grupos de 8 propiedades materiales se le van agregando propiedades materiales, ¿no? Entonces nosotros tenemos diferentes tipos de grupos de propiedades materiales. Entonces lo que hace el elemento espacio es delimitar un grupo de otro, ¿no? Entonces, ahora, aquí lo que es importante comprender es de que nosotros, esto es solamente una cuestión entre los espacios, o sea, porque estamos hablando de realidades múltiples, ¿no? O sea, estas propiedades materiales, o sea, son, digamos, indivisibles a nivel de materia, o sea, de que son invisibles prácticamente a la vista. Entonces este elemento espacio es el que divide los grupos de las propiedades materiales. Entonces, no obstante, se incluye dentro de las realidades múltiples, ¿no? No es una propiedad material que es completamente producible. Y si ustedes, por ejemplo, cuando estudian la Vilama, ustedes van a leer que se dice de que hay solamente 72 que son verdaderas realidades múltiples. Si ustedes leen, por ejemplo, en el capítulo 7 del compendio, entonces, al comienzo del capítulo 7, no sé si alguien tiene el compendio ahí, por favor que lo hable, ahí dice, ¿no?, lo que se llama en Pali Vatudana. Entonces, solamente hay 72, que son, ¿cuáles son? La conciencia, como tiene toda la, no obstante que hay muchas conciencias, la conciencia, independientemente de la conciencia que sea, siempre tiene la misma naturaleza intrínseca. Entonces la conciencia es una, ¿no? Y después tenemos 52 factores mentales. Cada uno de los factores mentales tiene una naturaleza intrínseca propia. Entonces contamos 52. Y como les dije, contamos 18 propiedades materiales. ¿Cuántos más? ¿Cuántos? 71. O sea que nos falta uno. ¿Y cuál es? El elemento incondicional. Entonces, solamente esos 72 se denominan, son verdaderas realidades, ¿no? O sea, que esos 10 elementos de propiedades materiales no concretamente producidos no son, digamos, verdaderas realidades últimas, sino que son como algo así como cualidades o propiedades. Y con respecto a lo que había mencionado Julián de esto del Patizambida, el Patizambida, para quienes no conocen, es un tratado de la colección del Kuda Nikaya. Hay 5 Nikayas, la última. Entonces ahí en realidad hay tratados como por ejemplo el Dhammapada hasta el Kuda Nikaya. Y ese Patizambida es un tratado atribuido al principal discípulo del Buda, que es el venerable Sariputta. Y también hay otros tratados atribuidos a Sariputta como el Mahanidesa, el Chulanidesa, ¿no? Que son comentarios de el Sutanima. Y en ese tratado, al comienzo, o sea, ahí se habla, ¿no?, de, por ejemplo, Tatawi Dhatu, de los elementos, ¿no? Y ahí dice, hay un término que se utiliza que es aviñeya, que debe ser completamente comprendidos, ¿no? Porque con relación a la enseñanza del Buda, de las 4 nobles verdades, o sea, el Buda dice de que la primera noble verdad, que es la noble verdad de dukkha, o de sufrimiento, llamémosle, o sea, nosotros tenemos, cada noble verdad tiene una función en particular, ¿no? Entonces, la primera noble verdad, la función significa qué es lo que uno tiene que hacer. La primera noble verdad tiene que ser completamente comprendida, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, por ejemplo, todos los 5 agregados, por decirlo así, tienen que ser completamente comprendidos, ¿no? Entonces de esos 4,
Los tres primeros son conceptos. Y el cuarto, no obstante, se incluye dentro de las realidades últimas, porque es necesario para poder explicar la delimitación de los grupos materiales. No se consideran como lo que parece se denomina Warku Dao. Son solamente 72. ¿No? Así que eso es con relación. Bueno, ahí cometí un error. Eso debería estar estado antes. Se denomina concepto espacial debido a que corresponde a regiones del espacio carentes de materia perceptible, pozo, cueva, etc. O sea, de que a ustedes han visto ahora que de acuerdo con la enseñanza del Buda y de acuerdo con el Abhidharma, tanto el tiempo como el espacio son conceptos. O sea que, no sé, ahora nosotros hablamos de la velocidad de la luz y que queremos ir a, no sé, a Marte o a otras galaxias, pero si, no sé, se habla de la distancia, no sé, con otros universos de, no sé, de años luces, ¿no? Pero si el espacio es un concepto, o sea, a lo mejor tenemos el paradigma equivocado. O sea, digo, no el budismo, otros. Digamos. O sea, para ir allá, digamos, ¿no? Y después tenemos el último, que es el concepto signo, Nimitta Pañati. Se denomina concepto signo, debido a que corresponde a los signos mentales adquiridos por medio del desarrollo meditativo. O sea, de que, por ejemplo, hay 40 tipos de meditación samatha y no todos tienen un signo cuando uno adquiere el desarrollo. O sea, ahí en el capítulo 9 del compendio hay un cuadro que hizo el Venerable en su época, y ahí ustedes pueden ver cuáles son de los 40, cuáles son los que uno va a tener signos o no. Pero los casinas, por ejemplo, son signos. Ahí uno tiene signos, ¿no? Y signos son, digamos, objetos que son conceptos, ¿no? O sea, cuando uno, digamos, visualiza ese disco, o sea, entonces es un signo. Pero con la respiración también hay signos, pero los signos de la respiración pueden variar de acuerdo, digamos, a cada individuo, de acuerdo con nuestros textos, ¿no? Entonces eso se refiere a la práctica de meditación. Ahora, y esto es importante. Y ustedes se recuerdan de que en el Niketa Kanda del Dhamma Sangani hay una oración que dice, termina diciendo, todos los dhammas son rutas de conceptos. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los dhammas son bases para que nosotros establezcamos conceptos. Entonces, dejemos que el comentario del Dhamma Sangani nos explique qué significa eso. Entonces, normalmente los comentarios lo explican de esa manera. Por ejemplo, toman el pasaje en Pali, que sabe va Dhamma Pañatipata, ¿no? Y entonces, en la edición de Sexto Concilio lo ponen en negrita y el comentario explica qué quiere decir eso. Entonces, esa es la traducción del comentario del Dhamma Sangha. Entonces, ¿qué significa que todos los dhammas son rutas de concepto? Significa que no existe ningún dhamma que no sea ruta de un concepto. Un solo dhamma designa a todos los dhammas y todos los dhammas designan a un solo dhamma. ¿Cómo? Este único dhamma es el concepto nombre. O sea, eso es bien importante. Porque este designa a todos los dhammas de los 4 planos. No existe ser o cosa que no sea designada por un concepto nombre. O sea, de que no hay nada, y incluso sigue aquí, creo. No, es otra cosa. O sea, si uno no sabe el nombre, o sea, le pondrá cualquier cosa. Pero siempre, o sea, entonces, el concepto nombre, hasta el Nirvana. El Nirvana es un concepto nombre, ¿no? El referente, bueno, ya eso es una realidad. Pero, o sea, el concepto nombre designa a las realidades últimas condicionadas, el concepto nombre designa
al elemento incondicional, el concepto nombre designa otros conceptos, ¿no? O sea que por eso dice, todos los danos son rutas de conceptos. Ahora, yo les quería mostrar a ustedes cómo estudian el Abhidhamma en Myanmar, ¿no? O sea, ahí en Birmania, entonces, ustedes tienen ahí esa diada, que es el número 108. Entonces, nosotros tenemos que establecer la correlación de las diadas con las realidades últimas. Entonces, las realidades últimas, primero nosotros tenemos, como estudiamos en el Abhidhamma Sangaha, la conciencia, los factores mentales, las propiedades materiales y el diálogo. Son 4 realidades. Pero en los sutras el Buda también utiliza el término de los 5 agregados, ¿no? O también usa, que es Kanda, ¿no? El Buda utiliza la terminología de bases sensoriales. Hay 12 bases sensoriales, ayatana. O, por ejemplo, los 18 elementos, dhatu. O las 4 nobles verdades, ¿no? Ahora, en realidad esto no son cosas, todo significa lo mismo, ¿no? Al final del capítulo 7 hay un cuadro, ¿no? Donde hay una correlación entre las 4 realidades últimas, los 5 agregados, las 12 bases y los 18 elementos. Pero no están las 4 nobles verdades. O sea que son términos diferentes que el Buda utiliza para referirse a lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van a Birmania o estudian con algún de estos monjes birmanos, entonces uno tiene que determinar los conceptos, por ejemplo. ¿A qué realidad última corresponde? En realidad los conceptos son conceptos, no son realidades últimas. Pero ¿cómo se originan los conceptos? ¿No? Entonces, es a través de una propiedad material, que es la expresión verbal, ¿no? O el sonido que nosotros oímos, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que incluir ahí una propiedad material, que es la propiedad del sonido, ¿no? Porque es a través del sonido que nosotros, ¿cómo se dice? Procesamos los conceptos, o construimos los conceptos, ¿no? Entonces, no obstante, los conceptos son construcciones mentales, pero para poder construir un concepto nosotros necesitamos una realidad última. Y en este caso, para poder construir el concepto, necesitamos el sonido. Y nosotros cuando estudiamos Abhidhamma sabemos que hay 2 tipos. El sonido se produce, se recuerda que dijimos que hay 18 propiedades materiales que son producidas por 4 causas. Entonces el sonido es una propiedad material, es una realidad última que puede ser producida por la conciencia o puede ser producida por el elemento calórico. No, por ejemplo, no sé, ese pájaro está, ese sonido está producido por la conciencia, ¿no? Pero si ustedes, no sé, hay un trueno, no sé, o las ramas, ese sonido está producido por el elemento calórico, ¿no? Entonces, se refiere al sonido, en este caso, producido por la conciencia. Entonces, cuando uno produce sonido, entonces, esa es la base para que nosotros construyamos un conceptos, ¿no? Y en Birmania, o sea, bueno, en Myanmar, esa propiedad material que es el sonido corresponde a uno de los agregados, que es el agregado de la materia, y corresponde a una base sensorial, ¿no? Que es la base auditiva, y corresponde a un elemento que es el elemento también del sonido.
y corresponde a una noble verdad, que es la noble verdad de dukkha. No sé o sea, cuando ustedes estudian la Vedanta es increíble, o sea, en Birmania, cómo, o sea, imagínense, hay 22 triadas, 142 dianas. Cada una de las triadas hay que identificarlas con las realidades últimas, ¿no? O sea, de que es una tarea, ¿no? Pero bueno, en Birmania, o sea, hay libros, o sea, debe haber ahí libros en la biblioteca con estos cuadros, ¿no? O sea, porque ya desde hace mucho tiempo que se estudia así, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos con el venerable Lama Sangani, o sea, entonces íbamos haciendo los cuadros, afortunadamente, bueno, ya las computadoras y todo, ¿no? Entonces vamos leyendo, ¿no? Y entonces vamos identificando cada una de esas cosas. Ahora, aparentemente es una tarea tediosa, ¿no? Pero a uno le da una precisión en el conocimiento de que no, que no sé, por eso, y ahí, si quieres yo después les voy a mostrar, ahí tengo un poco todo el material que utilizamos para estudiar de esta manera, o sea, en realidad esto que saqué de ahí, ¿no? Del material este que usamos, que es como estudian todos los monjes que estudian la vida en el mundo. Y ahora, los damas que son rutas de conceptos, ahí dice, todos los damas son rutas de conceptos. Entonces 89 conciencias, o sea, no hay nada que no sea ruta de conceptos. Entonces, por eso están las 89 conciencias que uno estudia. Se estudia el compendio, hay 52 factores mentales. Están las 28 propiedades materiales, aunque haya 10 que no sean completamente producidas. Esas son rutas de conceptos. El Nirvana también, ¿no? Y bueno, y si está todo eso, vamos, entonces hay que ponerle todo 5, 12, 18 y 4. O sea, de que este no es tan difícil, pero si ustedes, por ejemplo, hay algunas triadas, por ejemplo, la cuestión del concepto de los damas que son pasados, que son presentes y futuros, esas son bien difíciles, ¿no? Pero basándose en estos cuadros, utilizando el comentario de Lama Sangani y todo eso, y bueno, también nosotros tenemos las grabaciones del venerable, o sea, de las clases, si alguna vez quiere estudiar eso, yo se lo puedo compartir, ¿no? Pero o sea, se necesita también saber un spam para esto, porque toda la exégesis y todo lo demás. Ok, entonces ahora, yo quiero continuar y terminar esta clase hablando un poco sobre el poder de los conceptos, ¿no? Porque basándonos en el pasaje anterior que todos los damas son rutas de conceptos, ¿no? O sea, que no hay nada de que no esté dentro del alcance de un concepto nombre, ¿no? Entonces hay un sutta en el Samyutta Nikaya que se llama el Lama Sutta, ¿no? Y el Samyutta Nikaya en la primera parte son versos, son preguntas que le hacen al Buda en versos, y el Buda responde, y hay preguntas a veces bastante difíciles, ¿no? Entonces, yo les voy a compartir este discurso aquí para ilustrar el poder del concepto nombre, ¿no? No voy a leer el Pali, sino voy a leer la traducción. O sea, ¿qué ha dominado todo? No existe aquello que exceda qué. ¿Cuál es la única cosa que tiene todo bajo su poder? O sea, una especie de riddle, ¿no? O sea, el nombre ha dominado todo. No existe algo que exceda el nombre. El nombre es la única cosa que tiene todo bajo su poder. O sea, este sutta a nosotros nos
Esta es la respuesta del Buda. La pregunta es de otro, ¿no? Yo creo que pone de manifiesto, ¿no?, el poder de los conceptos. Por ejemplo, nosotros hablamos español, ¿no? O sea, normalmente, yo les comentaba la otra vez del primer gramático de la lengua española, que escribió la primera gramática en el año 1492, que es el mismo año del descubrimiento de América. Y yo veo que Severino tiene en su dirección de email el año 1492. Yo no sé por qué. Después a lo mejor nos va a contar. Pues, no sé si ustedes se pegaron. El descubrimiento de América. Bueno, digo, esa gramática ¿cómo se llama? De Nebrija, que es la primera gramática de la lengua, dice de que la lengua siempre fue compañera del imperio, ¿no? Y que a la lengua siempre le va como le va al imperio, ¿no? O sea, seguramente Nebrija estaba viendo, ¿no?, los imperios griegos y romanos, ¿no? O sea, los griegos, ¿no?, primero, ¿no?, que establecieron colonias en Italia, en Europa, ¿no?, y llevaron su propia lengua, y después los romanos, ¿no? También España fue parte del imperio romano, ¿no? Y también Inglaterra, toda Europa prácticamente, excepto Alemania. Latín, ¿no? Y después, bueno, en 1492 vino, digamos, la conquista, digamos, como quieran llamarle, bueno, y el español vino y impusieron, digamos, la lengua, ¿no?, a toda, digamos, la gente que estaba aquí, ¿no? Y de hecho yo he conocido gente que por ejemplo, habla lenguas originales. Una vez vino Juan con una persona, usted estaba, ¿no? No sé si se recuerda. Y no me acuerdo cómo se llama ella, pero su papá habla náhuatl, ¿no? Y todo eso. Pero en realidad, o sea, ¿Mónica? ¿Era Mónica? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen el poder, ¿no?, del concepto, ¿no? O sea, una civilización, ahora nosotros hablamos inglés también, porque, bueno, Inglaterra, ¿no?, y Estados Unidos, ¿no?, es también una lengua, y no sé si después vamos a tener que hablar chino, o sea, cuando digamos, o sea, que está relacionado, ¿no?, con el poder, ¿no?, y todo eso. Pero la lengua Pali es la lengua de la liberación, se puede decir, ¿no? Porque, o sea, es la lengua, ¿no?, de las realidades últimas, la lengua que nosotros nos enseña a encontrar el fin del sufrimiento, a practicar y todo eso, ¿no? Pero, o sea, pero realmente, o sea, el nombre, o sea, ha dominado todo. Yo no podré encontrar tantos ejemplos. O sea, yo le estoy dando el ejemplo de la lengua que nosotros estamos hablando ahora. Pero eso fue impuesto por una conquista, ¿no? O sea, no sé qué opinan ustedes, pero bueno, si quieren después. Ahora, el comentario del Samyutta explica que el nombre conquista todo porque no existe nada animado o inanimado que no tenga nombre, que escape del dominio del nombre. Incluso cuando la gente no conoce el nombre de un árbol o piedra u otra cosa, dicen que su nombre es sin nombre, ¿no? Y el subcomentario del Samyutta explica que el nombre Nama se refiere a los distintos tipos de nombres como designación, samanya, ¿no? Todo significa que todo es ruta de conceptos, que todo está en el rango de lo cognoscible. O sea que ustedes ahí pueden regresar al pasaje del Dhammasamgara. Ahora, de acuerdo con el Abhidhamma, aparte de las realidades últimas de la conciencia, factores mentales, fenómenos materiales y el nirvana, también el concepto es cognoscible, ¿no? Pero no perteneciendo a la realidad última, sino a la realidad convencional. ¿Cómo se conoce un concepto?
Entonces, nosotros tenemos la conciencia y los factores mentales, es lo que se llama nama, en este caso, y nama puede tener como objeto tanto conceptos como realidades múltiples. En la vida mata sangaha y también en la vida matara hay un pasaje donde se explica cómo se conoce un concepto a partir del objeto auditivo, ¿no? Y ese es bien difícil, ese pasaje en Pali. Ahora, ¿se recuerdan ese cuadro de cómo se estudia la vida en Birmania, en Myanmar? ¿No? De que los conceptos siempre se originan a través de una realidad última, que es una propiedad material, que es el objeto, el sonido, digamos, ¿no? Entonces, por eso, tanto, digamos, el Abhidhamma Sangaha y el Abhidhamma Avatara explican cómo, a partir de que uno escucha un sonido, conoce un concepto. Y esa es la traducción del Pali al español. El concepto, que es el objeto del proceso cognitivo de la puerta de la mente, que surge inmediatamente después del proceso cognitivo de la conciencia del oído, que ocurre después del sonido del lenguaje, y que a continuación del cual se comprenden los significados, debe entenderse como formado por las convenciones del mundo. O sea, a ver, ¿no? O sea que primero uno escucha el sonido. Vamos a ir al revés, ¿no? Entonces, pero ahí hay un cuadro. Okay. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender aquí es que la conciencia, de acuerdo con el Abhidhamma, funciona de dos modos. Lo que se llama la conciencia del proceso y la conciencia fuera del proceso, ¿no? Ahora, los conceptos, en el caso de los seres humanos, solamente son cognoscibles por medio de conciencias del proceso. Nosotros no podemos comprender conceptos con las conciencias que están fuera del proceso. No, o sea que es siempre dentro de las conciencias del proceso. Y dentro de las conciencias del proceso, los conceptos se comprenden solamente a través de la puerta de la mente. Hay 6 puertas sensoriales, ¿no? La puerta del ojo, la puerta del oído, la puerta de la nariz, la puerta de la lengua, la puerta del cuerpo y la puerta de la mente. Entonces, cuando se trata de un sonido, ¿no? O sea, vamos a hacer un ejemplo simple. Un sonido, vamos a hablar de una sílaba solamente, ¿no? En este caso, sol, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo digo sol. Entonces, cuando yo digo sol, ustedes oyen una realidad última primero, que es el sonido. O sea, por medio de un proceso cognitivo de la puerta del oído, ¿no? Y en realidad hay muchos procesos cognitivos de la puerta del oído, ¿no? Que ocurren tomando el sonido. Ustedes no saben todavía qué son, ¿no? Sino simplemente es un sonido. ¿Ok? Entonces, y cuando yo digo sol, por ejemplo, ese sonido es presente. Entonces, como los procesos cognitivos de la puerta del oído solamente puede tomar un sonido presente, ¿no? Entonces, primero uno oye el sonido presente por medio de un proceso cognitivo de la puerta del oído. Entonces, ese objeto es una realidad. Y después hay una gran cantidad de procesos cognitivos de la puerta de la mente que toman el sonido, la propiedad material, pero pasada.
O sea, entonces nosotros tomamos, después de tomar el sonido presente a través de la puerta del oído, tomamos el sonido pasado, que es una realidad última, a través de la puerta de la mente. Y después de eso, de que la mente procesa eso, ¿no? Y entiende el concepto nombre, solo. ¿No? Y después hay otro grupo de procesos cognitivos de la puerta de la mente, donde si uno sabe lo que quiere decir solo, ¿no? Entonces puede, digamos, dar el referente de ese concepto nombre, que es el concepto cosa. ¿No? Entonces, esa es la explicación del pasaje que les leí anteriormente, ¿no? Ahora, si es una palabra de 2 sílabas, entonces ya es algo más complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, casa, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos 2, digamos, momentos diferentes de sonido, ¿no? Y imagínense, un par de compuestos, ¿no? Que tienen, pero digo, entonces eso es más o menos cómo se logra el conocimiento. Y cuando uno dice sol, inmediatamente entiende el concepto, ¿no? Si uno dice, no sé, hipopótamo, por ejemplo, ¿no? Inmediatamente uno lo entiende. O sea, pero ustedes se pueden dar cuenta la velocidad del funcionamiento de la mente, ¿no? Porque nosotros automáticamente estamos identificando el concepto nombre, ¿no? Pero si uno dice una palabra que otro no sabe, entonces eso es lo mismo. Ahora, pero lo interesante de esto es que cuando se trata de un objeto visible, el procedimiento es diferente. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si uno ve algo a través de la puerta del ojo? ¿No? Entonces, por ejemplo, el objeto visible en realidad es el color normalmente es el color, el objeto visible. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos unos objetos visibles por la puerta del ojo. Entonces, eso es una realidad última. No hay concepto. Y después vemos eso mismo a través de la puerta de la mente. Entonces, ese objeto, esa realidad última, ya es pasado, ¿no? Y después, uno lo que ve es el concepto cosa primero. Y después, si uno conoce lo que esa cosa que está viendo es, uno puede pasar al concepto nombre. Ahora, si ustedes quieren, o sea, pueden hacer para la puerta de la nariz, para la puerta de la lengua y para la puerta del cuerpo. A ver cómo es eso, cómo funciona el procedimiento. No sé si saben. Se los dejo, porque hasta aquí llegamos. En esta clase continuamos el estudio de la realidad convencional y los conceptos. Estudiamos el concepto como eso que se hace conocer, también llamado concepto cosa, significado, acompañante, y las diversas clases de concepto, cosa, significado. Se estudió el significado del pasaje del Dhamma Sangani, que todos los dhammas son rutas de concepto, y cómo se conocen los conceptos. Por ejemplo, cuando uno huele algo, dice, por ejemplo, hace un olor a incienso. ¿Cómo se haría? O sea, se lo dejo de tal. ¿Qué concepto normalmente uno determina primero? ¿El concepto cosa o el concepto nombre? Bueno, se lo dejo. Ok, esto
tiempo? Las 5 o las 8. Ok. Entonces, este es el final de la clase número 5. Venerable. Manuel. Sí. Lo que decía del olor, bueno, yo lo percibo así o lo estoy entendiendo así. A la hora que percibo el olor, sería la realidad última, porque me llega todo. A la hora que yo, de ahí sería al concepto cosa, porque yo me estoy imaginando, no sé, la forma, la sopa, un ejemplo. Y después sería el concepto nombre, porque sería la sopa. No le voy a decir ni sí ni no, pero a ver, sí. Vamos a escuchar varias opiniones, porque si no, a ver. Pues yo como lo puedo entender Ajá. al momento de que llega la sensación del olor, pues está la realidad última. Pero yo siento que primero es el concepto nombre porque cuando hueles algo ya luego es sopa y es un nombre, o sea, no estás viendo el objeto como tal. Ok. Ahí tenemos una opinión divergente. A ver, ¿alguien más quiere opinar? Bueno, es que yo al estar, yo me imaginaría la sopa. Yo me lo imaginaría y después Pero bueno, la pues, sopa. digo, sin imaginar, por ejemplo, Bueno, uno huele, no sé, Bueno, sí. o sea, algo de comida, ¿no? O sea, algo que sea universal, ¿verdad? Es que si es algo desconocido, difícilmente Ah, claro, por supuesto, pues uno no va. no llega el nombre de la cosa. Por ejemplo, una flor. ¿Una qué? Una flor. Una flor, Una ya. flor. Ya el olor es la realidad última. Después me imagino la flor, veo el concepto cosa, Ese es un buen y ejemplo. después sería el concepto nombre, porque ya vería yo qué tipo de flor es el nombre de la flor. A ver, ¿alguien quiere decir algo más? A ver. No sé, se me ocurre que primero el concepto nombre, por ejemplo, si veo una flor, primero el concepto No, pero digo, estamos hablando solamente de el olor. del olfato. No estamos hablando de la vista, porque ahí explicamos los dos, ¿no? El oído y la vista, ¿no? Pero cuando, o sea, uno huele algo, El olor de sopa, por ejemplo, o un olor concreto. sí, claro, cualquier tipo de olor. Yo O diría el que sabor también podemos. Tenemos tres puertos sensoriales que no hemos tratado. El sabor también y el tacto, ¿no? El tacto es un poquito, pero bueno. Pero veamos el olor y el sabor. A mí se me ocurre que primero el ¿Qué? concepto, el nombre de sopa, me pasan por la mente el nombre sopa, y después vendría el concepto cosa. Es decir, ese concepto de cosa no lo estaría creando yo con mi palabra. A ver, otra Siempre opinión. tiene que ser- No vamos a contestar. Es que, por ejemplo, del ejemplo de las flores, bueno, yo digo, lo hueles y dices, ah, huele a, y ya, o sea, tienes la cosa y luego dices, huele a margaritas, o huele a violetas, ¿no? Entonces ya al final le pones nombre. Primero tienes el concepto de la cosa y ya después le pones el nombre. Y siempre tiene que ser el mismo orden, no puede cambiar de una Sí, persona a otra. sí, primero lo realidad. No, No, siempre es un. no. No. Esto es, eso se llama, o sea, eso ya tiene, La se llama secuencia. el Cheta Niyama, o sea, eso funciona de acuerdo a un orden establecido. O sea que, sí. Pero interesante, ¿no? O sea que también tiene que ver con la meditación de uno, ¿no? O sea, bueno, ¿qué opinan ustedes? En el concepto ¿Cómo cosa, va uno? ¿dónde está? O sea, aquí esto habilitamos en la práctica, ¿no? A ver. ¿Quería decir algo?
Solo iba a preguntar cómo funciona cuando son acciones en lugar de cosas. O sea, las acciones también tienen una palabra, se llaman como los verbos, ¿sí? Y cuando le pones esa categoría a una acción, ¿cómo es ese proceso para llegar a ponerle esa realidad convencional? O sea, a ver. Ajá, es que ahorita los ejemplos que hemos estado viendo son sobre conceptos de sustantivos, ¿no? Como casa, coche, hipopótamo, todos estos. Ajá. Y ahorita también los olores, pues los relacionamos directamente Ajá. al nombre de algo, ¿no? De Ajá. la flor, de la sopa. Pero cuando son acciones, como los verbos, ¿cómo se llega a esa convención, a esa realidad? Como saltar o correr. O sea, pero sí, pero eso es cómo se forma el lenguaje y todo eso, ¿no? Ujú. No, pero no pero entremos ahí, porque lo que queremos ver es cómo se forman los conceptos, ¿no? Entonces, independientemente de que yo diga sol o hipopótamo, ¿no? Y cómo yo lo construya, lo que a nosotros nos interesa es cómo la mente, no me refiero a la persona de que está oyendo eso, cómo ocurre, digamos, toda la parte de la conceptualización, ¿no? O sea, lo importante aquí de la conceptualización, que ustedes han visto ahí, de que uno para poder conceptualizar tiene que pasar por la realidad adulta. O sea, podrá primero estar el concepto nombre o el concepto cosa, después, pero las realidades últimas están ahí, ¿no? Necesariamente primero, ¿no? O sea, ya sea, digamos, a través de las puertas sensoriales, ¿no? O sea, y después a través de la puerta de la mente. Mañana vamos a entrar un poquito más explicando eso, pero reflexionenlo, a ver, no sea en línea quien... Sí, Severino tiene la mano levantada, venerable. Sí, adelante. Adelante, Severino. Gracias. En primer lugar, venerable, es fascinante la presentación. Para mí, por lo menos, es difícil, pero fascinante. Y me ocurren muchas preguntas que por razón del momento, pues no pueden ser. Pero hay 2 o 3 que querría compartir más que encontrar respuesta. Una es la fuerza de la palabra. Pero para que haya palabra, tiene que haber una boca que la pronuncie. Y después de que esa boca la pronuncie, tiene que haber un oído que la recoja. Eso, entonces, teóricamente está muy bien y es fascinante, pero no sé cómo atar ese principio y ese final o esa continuidad del proceso. Otra característica es, me llama la atención la fuerza de la palabra, y en el Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que al principio existía el verbo. Y el verbo es una palabra, pero ¿quién inventó eso? ¿Lo copiaron del budismo? Porque el budismo es anterior, digamos, a todo ese proceso cultural judío. Una coincidencia muy interesante para mí, porque el verbo es acción y la palabra es creación. Bueno, hasta ahí nada más. Y otra es no acabo de entender el espacio externo y el espacio interno. Por la formación que tenemos, digo, cuando hay algo que está dentro es porque hay algo que está fuera. El concepto dentro y fuera parecería que son hermanos. No sé cómo está eso. Te voy a contestar primero lo último, ¿no? O sea, el espacio interno, por ejemplo, usted está ahí en un cuarto ahí, en Seattle, ¿no? En su casa. Entonces el espacio que está, digamos, circundado por las paredes de su casa, eso es lo que se llama ahí China,
a casa, que es el espacio circundado, el espacio delimitado. Y el espacio externo es el espacio, no sé, si uno sale aquí y ve las estrellas o la luna, por ejemplo, es ese espacio sin obstrucciones que hay, ¿no? O sea, todos son conceptos, esa es fácil. No, la otra es, vamos a ir atrás hacia adelante. La segunda era, ¿cómo era? El verbo. El verbo y la palabra. No, pero después había dicho, ok, aquí hay una cosa importante. De acuerdo con el budismo, el lenguaje es una realidad convencional. ¿No? Ahora, pero por ejemplo, si usted estudia sánscrito, por ejemplo, hay la gramática más famosa del sánscrito y aparte una gramática que ha influido en la lingüística, que es la gramática de Panini, que no sé si ustedes han escuchado hablar de este famoso gramático que escribió esta gramática. Entonces, la gramática del sánscrito se dice de que el lenguaje viene de Brahma, ¿no? O sea, de que ahí le asignan, a lo mejor como el Génesis, digamos, un origen, digamos, divino, ¿no? Usted, la primera parte de la gramática de Panini está, digamos, o sea, si quieres mandar otro tema ahí, a esa gramática en la biblioteca, ¿no? Entonces, pero de acuerdo con el budismo, la gramática, el lenguaje, perdón, estoy hablando de la gramática de Panini porque se refiere al sánscrito y de dónde viene, ¿no? Creo que incluso se llama Shiva en las letras, ¿no? Tiene un nombre, ahora sí, no tengo bien presente eso, pero en Pali, digamos, en el budismo, el lenguaje es una creación de los seres, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos tantas lenguas diferentes. Entonces, son reconstrucciones de la mente, son realidades convencionales. O sea, ¿por qué? No sé si, ¿por qué uno se pregunta, ¿por qué no todos hablamos la misma lengua? ¿No? O sea, eso yo creo que es una prueba de que el Buda tiene razón. O sea, ¿no? O sea, que es una realidad convencional, es algo relativo, o sea, ¿no? Entonces, o sea, nosotros aprendemos español, o sea, pero otros aprenden inglés, otros aprenden francés, ¿no? Italiano, chino, ¿cuántas lenguas hay? ¿No? Entonces, ahora, y precisamente al ser una realidad creada, ¿no? Como dice muy bien este gramático de Antonio Nebrija, o sea, cuando la lengua se une con el poder, ¿no? Entonces, la lengua, o sea, impone, o se impone sobre los demás, ¿no? O sea, de que como yo a veces digo, el consenso, o sea, muchas veces se impone por la fuerza, ¿no? ¿No? Y a nosotros a lo mejor no, bueno, pero se vaya a imponerle a alguien, ¿no? Que hable una lengua diferente que nosotros, la lengua que nosotros hablamos. La gente se va a oponer, ¿no? O sea, y la historia yo creo que está lleno de ejemplos de eso, ¿no? O sea, de que entonces cuando uno impone un lenguaje, digamos, a través de la conquista como España hizo aquí en América, ¿no? O incluso, no sé, Inglaterra en Estados Unidos, ¿no? Con los Native Americans. O sea, entonces la gente, o sea, pierde su propia lengua, ¿no? Empieza a aprender la lengua de los conquistadores y los conceptos de los conquistadores y todo lo demás. Y bueno, de acuerdo con la historia, como yo les expliqué, el sánscrito
védico aparentemente, o sea, porque también hay controversia con relación a eso. O sea, fueron las invasiones de los indoeuropeos los que llevaron, digamos, aparentemente la lengua, el sánscrito védico. Y, o sea, sí, o sea, esto da para muchas reflexiones, pero bueno, Felipe Nava seguramente tiene algo muy interesante para compartir, porque él ha estudiado mucho de budismo, Abhidhamma y muchas cosas más. Adelante, Felipe, me da gusto verlo. Gracias, venerable. Saludos a todos. Pues es una oportunidad muy valiosa para mí. ¿Sí me escucho? Un poquito más. Sí, ahí me escuchan mejor. Sí. Sí, pues es una oportunidad muy buena para mí porque hay una duda que he tenido acerca de tanto de mi práctica como de mi estudio que hace un embonaje perfecto con este momento respecto a los signos aprendidos, ¿no? O sea, observando los procesos cognitivos en la mente a través de los sentidos. Por ejemplo, me hace pensar que uno aprende signos que no solamente pueden ser de un solo sentido, ¿no? Así como aprendemos signos visuales de la forma, también aprendemos y registramos signos de los diferentes sentidos, ¿no? Como el olfato, ¿no? Como notas olfativas o los sonidos como las notas agudas o graves, que son realidades últimas y nosotros asignamos un signo, lo conceptualizamos. Entonces mi duda es esa, ¿no? Si existe el concepto más allá de la palabra, por ejemplo, los signos de tránsito, ¿no? O sea, reconocemos un semáforo verde, entonces el lenguaje va más allá de la palabra, sino también los símbolos, ¿no? Entonces, creo que aprendemos también como signos, que son conceptos, y esos van más allá de la palabra, ¿no? También visuales, auditivos, táctiles, reconocemos un objeto duro o suave, y eso lo registramos en un proceso primero de los sentidos, luego de la mente, así como a forma de andamiaje, ¿no? Entonces, un poco mi pregunta y mi reflexión es esa, ¿no? Si existen estos conceptos que van más allá de la mera palabra, ¿no? Si hay conceptos que son visuales, como el signo aprendido en los discos, en las casinas, si hay conceptos que son auditivos, ¿no? Para mí es una oportunidad maravillosa de plantear esta reflexión, esta pregunta. Y otra cosa muy interesante que me compartía mi hijo hace unos días, que él es apasionado del comportamiento animal, y él me comentaba que hay unos pescados gatos de los acuarios que tienen vocalizaciones que aprenden, cuando son muy pequeñitos los pececitos, en grupos, lo aprenden entre ellos, pero cada grupo aprende su propia vocalización. Entonces, como son peces muy sociables, si uno mete en un acuario un pez que creció con otros, hablan el mismo como lenguaje, digamos, ¿no? Pero si uno trae otros de otra pecera, esos no se van a entender entre ellos, solamente se van a entender los que crecieron juntos. Y además, después de cierta edad, ya no aprenden el lenguaje de otros, ¿no? Entonces, eso también me hace plantear. Y también o sea, no solamente es cuestión de los seres humanos, la cuestión de la conceptualización. Sí, exacto. Hay muchos estudios en el comportamiento animal. Claro, tienen, digamos, lo que pasa es de que es mucho más rudimentario, digamos, en los animales, toda la cuestión de conceptualización. Pero es un poco, pienso que es un poco lo que ocurre cuando conceptualizamos de la realidad última los conceptos, ¿no? Primero pasamos por procesos cognitivos muy primarios, muy rudimentarios, como los bebés, ¿no? Que van construyendo de lo más rudimentario a lo más complejo, ¿no? Hasta que nosotros vamos olvidando o la mente agarra porque empieza a tener una potencialidad de inclinarse rápidamente hacia los conceptos y no a las realidades últimas. Entonces, en una cuestión de también de eficiencia del cerebro, prefiere agarrarse de los conceptos porque es más rápido. Ya mejor me agarro de un concepto sobre otro que ir a la realidad última, ¿no? Entonces hacemos esta complejidad, pero creo que un poco también el hecho de que los animales tengan como estos lenguajes entre ellos, nos hace pensar en esos como procesos rudimentarios que también de los que nosotros nos hacemos
hacemos uso en un principio y luego vamos tejiendo esa complejidad de la jungla o la proliferación de los conceptos, ¿no? Nos perdemos en los conceptos y ya estamos muy lejos de las realidades últimas. Y mi última reflexión es sobre el poder de la palabra también. Me hace también pensar en la palabra del Buda, y entonces pienso que de repente podemos también utilizar la palabra potencial, ¿no? Poder y potencial, ¿no? En un sentido también como de que la palabra tenga la potencialidad de iluminar a los seres, ¿no? O sea, de llevarlos por el sendero de acuerdo a sus propias acciones hacia su propio bienestar o beneficio de ellos y de otros, ¿no? Entonces esa es mi tercera reflexión. Sí, o sea, eso yo creo que lo mencionamos al comienzo, ¿no? De que uno puede usar los conceptos, ¿no? Para ayudar y orientar correctamente. ¿Y eso? Lo que pasa es que hay sonido ahí. O sea, por eso es importante, ¿no? De que nosotros usemos los conceptos y las palabras para guiar, ¿no? Y no confundir, ¿no? Pero sí, o sea, que esto da para muchas cosas, ¿no? En realidad. Y no quisiera desviarme del tema, porque todo esto aplica no solamente para el budismo, sino para otras cosas más, pero bueno. A ver, ¿hay alguna otra cosa más? Venerable, hay un comentario en el chat Ajá. de Fernando Reyo. Él A ver. dice, cuando el Buda se rehusó a expresar sus enseñanzas en sánscrito, ¿no estaba defendiendo el control del poder de los conceptos? Pues sí, o sea, lo que yo pienso es de que así como nosotros, si estudiamos solamente en Pali, por ejemplo, y utilizamos solamente, por ejemplo, el término pañati, no, nama pañati, atra pañati, o sea, hablemos en Pali, por ejemplo. O sea, es mucho más fácil entender su mensaje que cuando nosotros tenemos que convertirlo a eso a otra lengua. ¿No? O sea, de que yo creo que la decisión del Buda está basada en la sabiduría, no, o sea, no en otra cosa, pero precisamente por ese poder de los conceptos. Porque en la medida que haya una proliferación conceptual a otras lenguas de lo que él, digamos, está enseñando, se va a hacer cada vez más difícil. Y para mí, algo que es sorprendente e increíble es que el budismo, a partir del rey Asoka, a través de la ruta de la seda y el comercio, gradualmente va hacia China, ¿no? Y China es una civilización completamente diferente que la civilización del subcontinente indio, ¿no? O sea, la lengua china no es una lengua indoeuropea, por ejemplo, como es la nuestra. Y para mí, el hecho de que la civilización china haya tenido la habilidad, ¿no? A través de conceptos diametralmente opuestos, diferentes a los conceptos de la civilización indoeuropea a la que el Buda pertenecía. Que la China haya tenido la habilidad de conectarse con el mensaje del Buda y ponerlo en sus propios conceptos y en su propia lengua. O sea, para mí eso es un testimonio del poder del descubrimiento del Buda, ¿no? Porque no es nada fácil. O sea, ustedes ven, o sea, explicar esto en el español, que es una lengua indoeuropea, que ya es bastante complejo. O sea, yo conocí cuando estaba en Estados Unidos, ahí en Half Bay, había un señor chino de Taiwán que era ingeniero que trabajaba en una empresa ahí en la zona de la bahía. Y
Y iba a estudiar conmigo, quería estudiar el discurso esto de los fundamentos de la atención. Y él me contaba de que él hablaba mandarín y todo eso. Las traducciones chinas, qué difícil, o sea, ¿cómo para traducir eso y cómo entender eso? ¿No? Y que, o sea, muy difícil me decía era, digamos, entender realmente, bueno, sabía inglés perfectamente. Pero digo, o sea, volviendo a la pregunta de Fernanda, o sea, de que es el poder de los conceptos, y bueno. Es que hasta Sí. en el mismo español, bueno, yo recuerdo cuando ahora en diciembre que estábamos Alberto, Eva, Viviana y yo, o sea, era una, ¿no? Era impresionante la diferencia de, o sea, ¿y a qué te refieres tú con esto? No, pues es que yo, o sea, no te entiendo, ¿no? No, pues yo quiero decir esto, no, pues yo también no, yo lo digo de otra forma, o sea, y sí, muchas veces que Alberto me dice cosas y le digo, ¿a qué te refieres? No, acabo de entender, ¿no? Y sí, era una diferencia enorme, ¿no? De lo que era Y hablando de cada cosas uno así entendía. cotidianas que no Sí, tienen a nada que cada ver. rato era así como decir cosas que no, ¿no? Ajá. Entonces sí, pues sí, yo creo que sí estuvo viendo del Buda que había decidido que el pan y que... No, claro, o sea, es una dificultad es para, una para los curiosidad. demás, ¿no? O sea, el sánscrito. ¿Qué pasó? Es que se congeló la imagen, nos quedamos por un momentito sin sonido, pero ya creo que los recuperamos. Ok, así que bueno. Pero bueno, si no hay nada, pero no. Las personas que tienen sus sentidos dañados o disminuidos o que no están presentes, la vista o el oído, ¿pueden o no pueden más bien comprender totalmente el concepto o los conceptos o las realidades últimas? Y si no, ¿cómo se puede comunicar o intentar comunicar pues esto, ¿no? Un concepto o explicarle una realidad última a alguien que nunca ha podido, por ejemplo, ver? No sé si, por ejemplo, el Buda hizo enseñanza a este tipo de personas, ¿no? Como, Pero bueno, a ver, ¿a qué se refiere? ¿A gente que nunca ha visto? Sí. ¿O gente que, por ejemplo, se quedó ciego? No, sobre todo creo que los que nunca han visto, los que nunca han escuchado. Que La nunca tuvieron esta habilidad percepción Ajá. de percepción. Bueno, de acuerdo con el budismo, ese tipo de personas tienen una conciencia de reconexión resultante sana sin raíces, y de acuerdo con el Abhidhamma, esas personas tienen un número más limitado de conciencias que las personas que tienen todas las facultades intactas. Eso está en el capítulo 4, al final del capítulo 4 del compendio de un cuadro, porque en el Abhidhamma se clasifica los individuos de acuerdo con las conciencias de reconexión. Entonces, de acuerdo con el tipo de conciencia de reconexión que tiene un individuo, es los tipos de conciencia que puede experimentar en esa vida, ¿no? Entonces, o sea, Cabrillo eso puedo. Pero, sí, ¿usted quiere decir algo? Venerable, hay un comentario en relación a esto. Cuando trabajaba como terapista del lenguaje y que trabajé con sordos, entonces ahí, por ejemplo, para enseñarle a un niño sordo a hablar, porque el problema está en el oído, pero no tienen problema de voz, o sea, sí pueden desarrollar lenguaje. Y entonces, para ayudarles a desarrollar el lenguaje, entonces uno tiene que empezar con, o sea, de forma visual, ¿no? Para que puedan ir asociando, como nunca han escuchado una palabra, entonces para enseñarles a que cada cosa va a tener una palabra. Pero entonces, por ejemplo, un niño sordo, cuando está empezando a hablar, su lenguaje se dice
que es telegráfico, porque es muy difícil para enseñarle a un niño, por ejemplo, los artículos, las preposiciones, Abstracto. Ajá, entonces es muy concreto el lenguaje de los sordos, hasta que poco a poco, después de mucho entrenamiento, lo pueden ir desarrollando. Pero sí se logra, aunque no esté presente en la puerta del oído. O sea, entonces una persona es sorda y puede hablar gradualmente, puede hablar y que otros la entiendan perfectamente. Sí, y entonces ahí, digamos, el problema también con los sordos es enseñarles a modular el tono de voz, porque como no se escuchan, entonces puede ser que al principio o griten o estén hablando muy bajo porque no se escuchan. Y entonces, por ejemplo, teníamos como una barrita de colores que se iba iluminando conforme hablaban, dependiendo, ¿no? O sea, del volumen, para que así lo pudieran ir modulando y que se mantuviera a cierto nivel más o menos estable, y así ya aprendían a modular el tono de voz. Wow. Pero se necesitaba el apoyo visual. Claro, claro. Como los sonidos, como los sentidos, ¿no? Ujú, Están relacionados. ujú, Muy interesante. ujú. ¿Usted quiere decir algo? Sí, bueno, es que me surgió una pregunta cuando estábamos en la clase y no sé si podría explicarme un poco sobre cómo se conoce un objeto a través de una conciencia funcional, si es igual o cambia. A ver, ¿cómo se conoce un objeto? Sí. A través. De las conciencias funcionales. Sí, sí, ¿no? Bueno, lo que pasa es de que para conocer un objeto, o sea, se necesita un proceso cognitivo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de objeto es? ¿No? Entonces, dependiendo del tipo de objeto, es el proceso cognitivo que se necesita para conocer el objeto, ¿no? Y en un proceso cognitivo ya está determinado el tipo de conciencias que ocurren dentro del proceso cognitivo para conocer el objeto. Entonces, por ejemplo, en todos los procesos cognitivos, el primer tipo de conciencia es una conciencia funcional. Ya sea, si uno ve un objeto con el ojo, con el oído, con la nariz, la lengua o el cuerpo, la primera conciencia de esos procesos es una conciencia funcional. Y incluso cuando uno conoce un objeto mental, la primera conciencia es una conciencia funcional. Son diferentes para la mente que para los otros sentidos. Y después, entonces después hay un orden de conciencias determinado. Siempre ese orden se respeta, o sea, porque eso está, ese orden está, funciona de acuerdo con las leyes de la condicionalidad. ¿No? Entonces, por eso nosotros sabemos cómo son los procesos cognitivos. ¿No? Por ejemplo, cuando uno ve algo, primero hay una conciencia funcional de advertencia, después está la conciencia real del ojo, que es una conciencia resultante, después hay una conciencia resultante que se llama de recepción y después otra resultante de investigación, y después hay una conciencia funcional de determinación, y después hay lo que se llaman las conciencias de Yavana, que son conciencias éticamente importantes, pueden ser sanas o insanas. Y después hay conciencias funcionales, resultantes, que a veces que toman el mismo objeto que las Yavanas anteriores. O sea, de que es un orden ya establecido eso, para conocer los objetos. Los arahants están nada más funcionando con esas conciencias. Todos los seres tienen las conciencias, esos procesos, todos los seres. La única diferencia en los arahants es en los momentos de Yavana, las conciencias en vez de ser sanas o insanas son funcionales. Pero en realidad las funciones de las conciencias son siempre iguales. Eso está determinado. Muchas ¿No? Y gracias. eso es por la condicionalidad. O sea, Gracias. no obstante, o sea, en el compendio se explica eso, ¿no? En el capítulo 4,
los procesos cognitivos y todo eso, pero en realidad el proceso cognitivo es la ley de condicionalidad del pasado. Okay. Ahora digamos. Pues yo creo que son cosas las que hemos hablado para reflexionar mucho, ¿no? Pero sí, el poder de los conceptos es increíble. O sea, pero como vamos a ver mañana, los conceptos no nos van a liberar del sufrimiento. ¿No? O sea, los conceptos nos van a subyugar individualmente o a lo mejor a través de otros momentos, ¿no? Pero sí, o sea, en la clase siguiente también vamos a reflexionar un poco con relación al poder de los conceptos, el límite de los conceptos. O sea, de que, o sea, por ejemplo, uno después de estudiar esto o dar estas clases, uno tiene una especie de ambivalencia, ¿no? Porque por otro lado uno necesita los conceptos para aprender la palabra del Buda, ¿no? O sea, y vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, los discípulos del Buda, ¿no? La importancia de los conceptos. Sí, León. Una pregunta, ¿cómo podemos empezar a desapegarnos de los conceptos? Pues, practicando los 4 fundamentos de la atención, ¿no? Y mientras más uno practique meditación, uno se va a relacionar con los conceptos de una manera diferente. Ahora, pero tampoco, o sea, uno tiene que ser así, kamikaze, ¿no? Con esto, digamos, en el sentido de que los conceptos son muy importantes, ¿no? Entonces, simplemente poner las cosas en el verdadero lugar que les corresponde, ¿no? Pero a través de la práctica, ¿no? Meditando así como, o sea, ahí quería hacer 60 días de retiro de Miguel. O sea, véngase. Así que lo esperamos. De acuerdo, gracias. Venerable, hay un comentario en el chat de Marisol Cruz. Dice, un ejemplo del peligro de distorsionar una enseñanza original fue cuando San Jerónimo tradujo la Biblia del hebreo al latín. San Jerónimo sufría dislexia y uno de los errores que quedaron en la creencia popular fue cuando tradujo mela, que significa árbol frutal, y él creyó que decía malum, que significa manzana. Desde entonces se cree popularmente que la manzana es el fruto prohibido cuando jamás se mencionó a la manzana en los escritos hebreos. Así quedó una creencia errónea. Wow. Wow. Pues a ver si nos cuenta un poco más, Marisol. O sea, así que, entonces la Biblia original, ¿en qué lengua está? A ver. ¿En arameo o en hebreo? Lo que pasa es que yo tomé ya hace varios años justo un curso de escritos originales religiosos y se habló obviamente de la Biblia. Y el maestro que nos dio el curso, que era pues, estudioso de todo esto, él nos contó esta anécdota y nos instaba a ser cuidadosos incluso con las traducciones, porque en este caso fue como muy notorio que en aquel tiempo, cuando se estaba pensando que los textos originales no tenían acceso, por ejemplo,
digamos, lo que es el pueblo, ¿no? Lo que le llaman las personas de comunes, porque también había un elitismo y solamente estaba la gente que sabía griego y hebreo, que eran los textos originales de la Biblia en un principio, pues solamente contadas personas lo sabían. Entonces, en la época de San Jerónimo, propusieron hacer una traducción para que en aquel tiempo la gente que supiera latín supiera también de la Biblia, supiera también interpretarla y leerla. Entonces a este texto se le llamó la Vulgata. De hecho es como muy famoso, fue como por ahí del siglo después de la era común. Entonces esto era la intención, ¿no? Que más gente supiera, y el latín era como en aquel tiempo una lengua pues, más popular que el hebreo y el griego. Y entonces cae en responsabilidad de San Jerónimo, que era un erudito, pero lo que él nos contó fue que él sufría dislexia. Entonces, pues muchas de las palabras que él tradujo después de revisar esta versión, pues se dieron cuenta que debido a esa dislexia ha tenido muchos errores, ¿no? Y entre ellos uno de los más populares fue ese curioso dato de la manzana, que pues al menos en nuestra cultura es muy, muy sabido, incluso en la publicidad lo usan mucho para conceptualizar, ¿no? Lo que es el pecado y el mal, etcétera, ¿no? Entonces dice, pues la pobre manzana no tenía nada que ver, pero ahora todos tenemos en nuestra conciencia, en nuestro imaginario, que es como el símbolo del mal, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, Wow. Qué bueno. No, y cuando se pasa de una lengua a otra, es inevitable, por más que uno no tenga dislexia, o sea, uno se equivoca, ¿no? O sea que sí. Es un gran ejemplo. ¿Cómo? Es un gran ejemplo, me parece. Sí. No. Sí, o sea, por eso, o sea, la tradición Theravada no se ha dedicado a, o sea, es difícil transmitir a las personas, pero la que o sea, si quiero un día les voy a mostrar todas las cosas que hay para poder estudiar y todo lo que se ha creado, digamos, para poder realmente preservar la palabra del Buda en letra y significado, ¿no? Pero bueno, entonces, pues reflexionemos a esos, el olor, el sabor, a ver cómo es la cuestión de los conceptos. ¿Qué opina Oscar? Bueno, yo tal vez muy básico, pero estaba reflexionando en que uno a veces cuando está meditando y, por ejemplo, escucha, como ahorita la grabación, la persona que estaba hablando tenía un perro de fondo. Uno no ve directamente el concepto perro, sino visualiza un perro, la figura. Entonces ahí de todos modos se está conceptualizando, ¿verdad? Al visualizar una figura, sin pasar por la vocalización, es concepto de todos modos. Normalmente, muchas veces el concepto cosa, por ejemplo, no se genera el proceso cognitivo ese. Porque si, por ejemplo, uno oye un pájaro, o sea, en realidad con el concepto nombre, ahí se queda uno. Ahí se queda. ¿No? Pero, o sea, muchas veces uno, o sea, no significa que uno pase del concepto, en el caso del sonido, que uno pase al concepto cosa. Y en el caso de la vista, al revés también. O sea, que uno no pasa necesariamente al concepto nombre. ¿No? Y cuando uno no sabe lo que está viendo, por ejemplo, o sea, hay mucho menos, pero normalmente, o sea, ahí se terminó. No quiere decir que no tenga un concepto nombre o un concepto cosa en el caso del sonido, ¿no? Pero no es difícil saber cómo funciona la conceptualización con relación al olfato y pero bueno, digamos. Y en el caso de los colores, por ejemplo, uno tiene los ojos cerrados y viene a la mente el color rojo, pero
no se ve rojo, sino qué pasa ahí, uno siente, asocia una sensación con el concepto del color. Pero el color normalmente, bueno, pero ¿cómo lo ve el color uno? Porque si uno lo ve cuando uno está meditando, o uno cuando uno ve un color así como con los ojos abiertos. No se ve, sino que lo piensa. Ah, no es un concepto. Ya. Ya. Es un concepto. Sí, porque cuando hay niñita, pues sí se ve, ¿no? Se ven O sea, luces, pero, colores. no, o sea, cuando uno ve con el ojo, es otra cosa, pero cuando uno lo ve con la mente, o sea, eso es un concepto. Okay. Bueno, pues a ver, esa es la tarea entonces. Buenas noches.